simple compuesta con gran excentricidad. ¿Ok? Entonces, vamos a iniciar con la lectura del capítulo 14. Las presentaciones, tanto de el libro del profesor Miguel Muñoz, tanto como el material bibliográfico y los ejercicios que habíamos visto anteriormente respecto a tracción céntrica y compuesta y compresión simple, ya están, como ustedes pueden ver, en la plataforma que tenemos en Classroom. ¿Ya? Entonces, pueden ustedes acceder a las presentaciones, a los ejercicios más que todo, ¿no?, que ustedes van a tener a disposición. ¿Ok? Bueno, entonces iniciamos con el avance. Van a disculpar, sigo mal, sigo un poco ronco, no sé qué tengo. No puedo curarme, pero bueno, vamos a seguir con la clase que tenemos programada. Ya, bien. Flexión simple y compuesta con gran excentricidad. Nociones preliminares. Vamos a iniciar con la flexión de vigas homogéneas. Como sabemos, las vigas de hormigón armado no son homogéneas en primera instancia, ¿no?, debido a que están hechas de dos materiales completamente diferentes. Por consiguiente, los métodos usados en el análisis de vigas de hormigón armado son distintos de aquellos utilizados en el diseño o investigación de vigas elaboradas completamente de acero, madera o cualquier otro material estructural. Sin embargo, dice, los principios fundamentales que los comprenden son esencialmente los mismos. En resumen, dice, estos principios son los siguientes. En cualquier sección transversal existen fuerzas internas que pueden descomponerse en fuerzas normales y tangenciales a la sección. Las componentes normales a la sección son los esfuerzos de flexión, tensión en un lado del eje neutro y compresión en el otro. Su función es la de resistir el momento flector que actúa en la sección. Las componentes tangenciales se conocen como esfuerzos cortantes, que resisten las fuerzas transversales o cortantes. Los supuestos fundamentales relacionados con la flexión, un segundito, silenciar. Los supuestos fundamentales relacionados con la flexión y con el cortante por flexión son los siguientes. Una sección transversal plana antes de la aplicación de las cargas permanece igual al someterla a la carga, ¿no? Esto significa que las deformaciones unitarias en la viga por encima y por debajo del eje neutro son proporcionales a la distancia de este eje. El esfuerzo por flexión F en cualquier punto depende de la deformación unitaria en aquel punto, de la misma manera que en el diagrama esfuerzo de formación unitaria del material. Si la viga está hecha de un material homogéneo, cuyo diagrama esfuerzo de formación unitaria en tensión y en compresión es el que, como aparece en la figura 14.1, es esta, es la distribución de esfuerzos elásticos e inelásticos en las vigas homogéneas, puede afirmarse lo siguiente: si la deformación unitaria máxima en la fibra exterior es menor que la deformación unitaria epsilon sub p, hasta la cual los esfuerzos y deformaciones son proporcionales para determinado material, los esfuerzos de compresión y tensión en cualquier lado del eje son proporcionales a la distancia desde el eje, como aparece en la figura 14.2b. Sin embargo, si la deformación unitaria en las fibras exteriores es mayor que epsilon sub p, lo anterior ya no es válido. El resultado es el que aparece en la figura 14.1c, es decir, en las porciones exteriores de la viga donde la deformación es mayor a la deformación epsilon sub p, los esfuerzos y deformaciones unitarias ya no son proporcionales. En estas regiones,
La magnitud del esfuerzo para cualquier nivel, como F2 en la figura 14.1c, depende de la deformación unitaria Y2 a este nivel, de acuerdo con lo dado por el diagrama esfuerzo de formación unitaria del material. En otras palabras, para determinada deformación unitaria en la viga, el esfuerzo en un punto es el mismo del diagrama esfuerzo de formación unitaria correspondiente a la misma deformación unitaria, ¿no? Entonces aquí tenemos las tres gráficas de la figura 14.1, donde tenemos la figura A, la figura B y la figura C, donde nos muestran justamente la relación que existe entre las deformaciones, ¿no? Cuando la deformación máxima es menor a epsilon sub p y la deformación máxima es mayor a epsilon sub p. Hay una notable diferencia en función del diagrama tenso deformacional que se tiene en este tipo de análisis. La distribución, dice, de los esfuerzos cortantes B en la altura de la sección depende de la forma de la sección transversal y del diagrama esfuerzo de formación unitaria. Estos esfuerzos cortantes son máximos en el eje neutro e iguales a cero en las fibras exteriores. Los esfuerzos cortantes en planos horizontales y verticales de cualquier punto son iguales. Debido a la acción combinada de los esfuerzos cortantes horizontal y vertical y de los esfuerzos de flexión, se presentan esfuerzos inclinados de tensión y compresión en cualquier punto de la viga, de los cuales el mayor forma un ángulo de 90 grados con el otro. La intensidad del máximo esfuerzo inclinado o esfuerzo principal en cualquier punto I sub 0 da que la tensión es igual a F sub C2 más la raíz de F al cuadrado sobre 4 más V al cuadrado, más V elevado al cuadrado, donde F es la intensidad del esfuerzo normal en la fibra y V es la intensidad de los esfuerzos cortantes tangenciales. El esfuerzo inclinado entonces forma un ángulo A o alfa con la horizontal, tal que tangente de 2 veces alfa es igual a 2 veces B sobre F. Puesto que en el plano neutro los esfuerzos cortantes horizontales y verticales son iguales entre sí y los esfuerzos de flexión son iguales a cero, los esfuerzos inclinados de tensión y compresión en cualquier punto de este plano forman un ángulo de 45 grados con la horizontal, donde la intensidad de cada uno de ellos es igual al valor del esfuerzo cortante unitario en el punto. Cuando los esfuerzos en las fibras exteriores son menores que el límite de proporcionalidad F sub P, la viga se comporta elásticamente como aparece en la figura 14.1b, ¿no? En este caso, o sea, en esta situación de aquí, en esta situación de aquí, puede afirmarse, dice, lo siguiente, ¿ya? Primero, el eje neutro pasa a través del centro de gravedad de la sección transversal. La intensidad de los esfuerzos de flexión normales a la sección aumenta directamente con la distancia desde el eje neutro y es máxima en las fibras externas, y el esfuerzo en cualquier punto de la sección transversal está representada por la ecuación F igual al momento multiplicado por esa distancia que estamos considerando dividido entre el momento de inercia, donde F es el esfuerzo de flexión a una distancia Y, medida desde el eje neutro. M es el momento flector externo de la sección y la letra I vendría a ser el momento de inercia de la sección transversal con respecto al eje neutro. El esfuerzo máximo de flexión ocurre en las fibras exteriores y es igual a F máximo igual a M por C o dividido entre I, donde o también va a ser equivalente al momento flector dividido entre S, donde S justamente es la razón entre el momento de inercia
y C, donde C es la distancia desde el eje neutro hasta la fibra exterior. Y eso es igual al módulo elástico de la sección transversal. No sé si hay un grafiquito por ahí, pero esto se puede explicar también de manera gráfica muy fácilmente. Nosotros tenemos una sección... A ver. Nosotros tenemos una sección transversal rectangular donde conocemos el eje neutro, ¿no? Entonces tenemos ahí la tensión máxima, ¿sí? La tensión máxima en los extremos, ¿no? Donde esta es la distancia C hacia la fibra máxima, puede ser hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Entonces, fíjense, esta tensión depende de esta distancia como variable y obviamente en los extremos vamos a tener la tensión máxima, ¿no? Esta es la famosa ecuación de Navier. Y si nosotros dividimos y entre esa distancia vamos a obtener el módulo elástico transversal. En otros libros ustedes encontrarán o lo entenderán como módulo de sección, ¿no? Bien. Por otro lado, como inciso C, el esfuerzo cortante, el longitudinal. El esfuerzo cortante, el longitudinal igual al transversal V minúscula o V chica en cualquier punto de la sección está dado por la ecuación V igual a V mayúscula por Q dividido entre I por B. ¿Qué significan cada uno de estos datos, no? V va a ser el cortante total en la sección, Q es el momento estático con respecto al eje neutro de aquella porción de sección transversal ubicada en una línea que pasa por el punto en cuestión paralela al eje neutro. Es la más cercana de la viga, tanto superior o inferior, y es el momento de inercia de la sección transversal con respecto al eje neutro. Y B es el ancho de la viga en determinado punto. El inciso D indica, que es otra de las condiciones, o el gráfico 14.1b, indica que la intensidad del esfuerzo cortante a través de una sección transversal vertical en una viga rectangular varía de acuerdo con la forma de las ordenadas en parábola, donde la intensidad es cero en las fibras exteriores de la viga y máxima en el eje neutro. El valor máximo es el que conocemos, ¿no? Es el 3 medios del cortante dividido entre B por A, donde A es el área de corte, ¿no? Ya que en el eje neutro Q o el cortante es igual a B por A al cuadrado dividido entre 8 veces E por I, y eso es igual a B por A al cubo entre 12, ¿no? En la ecuación 14.5. El resto del capítulo se refiere únicamente a esfuerzos de flexión y sus efectos sobre vigas de hormigón armado. Los esfuerzos cortantes y sus efectos se analizan por forma separada en el capítulo 17. Entonces, ustedes están, lo que hemos visto prácticamente es un repaso de la teoría de resistencia de materiales que tiene que ver mucho con vigas que no son de hormigón armado, sino es una viga homogénea de cualquier material, en este caso madera, acero, etcétera, que se comporta de forma, en una primera instancia, de forma elástica, ¿no? Tiene un comportamiento elástico. ¿Ok? Bien, ahora empezaremos a entender cómo funciona o cómo se comportan las vigas de hormigón armado frente a este esfuerzo de flexión, ¿no? Frente a esta solicitación que nosotros conocemos como momentos flectores que producen las tensiones de flexión en cualquier tipo de sección transversal de hormigón armado. Por un lado, a ver, empezaremos. Las vigas de hormigón armado simple son ineficientes como elementos sometidos a flexión, o sea, estamos hablando sin nada de acero. Porque la resistencia a tensión en flexión, o módulo de rotura también llamado, es una pequeña fracción de la resistencia a la compresión. En consecuencia, estas vigas fallan en el lado sometido a tensión a cargas bajas mucho antes de que se desarrolle la resistencia completa del hormigón en el lado de la compresión. Por esta razón se colocan basas de acero de refuerzo en el lado sometido a tensión, tan cerca como sea posible del extremo de la fibra sometida a
tensión, conservando en todo caso una protección adecuada del acero contra el fuego, en este caso está mal escrito, es el fuego, y la corrosión. En una viga de hormigón, dice así reforzada, la tensión causada por los momentos flectores es resistida principalmente por el acero de refuerzo, mientras que solo el hormigón usualmente es capaz de resistir la compresión correspondiente, ¿no? Entonces, esa es la situación. Esta acción conjunta de los dos materiales se garantiza si se impide su deslizamiento relativo. Esto se logra, dice, mediante la utilización de barras corrugadas, con su alta resistencia por adherencia en la interfase acero-hormigón, y si es necesario, mediante anclajes especiales en los extremos de las basas. En la figura 14.2 se presenta un ejemplo sencillo de una viga reforzada de esta manera y se indica la nomenclatura usual para las dimensiones de la sección transversal. Para abreviar el análisis que sigue, se relaciona únicamente con vigas de sección transversal rectangular, aunque son muy comunes los elementos con otras formas en la mayor parte de las estructuras de hormigón armado. Aquí tenemos la figura 14.2. Y también un segundito, voy a traer un vasito de agua, jóvenes. La garganta se está secando. Ya un momentito, por favor. Bien, continuaremos entonces. Cuando la carga en dicha viga se incrementa de modo gradual, desde cero hasta la magnitud que producirá su falla, claramente pueden distinguirse diferentes estados en su comportamiento. Para cargas bajas, dice, mientras que el máximo esfuerzo de tensión hormigón sea menor que el módulo de rotura, todo el hormigón resulta efectivo para resistir esfuerzos de compresión encima y tensión debajo del eje neutro. Eso es muy importante, jóvenes, ¿ya? Estamos hablando del módulo de rotura, ¿ya? El módulo de rotura, que es la resistencia a la tracción por flexión, ¿no ven? Bueno, en otra literatura podríamos hablar de un momento de fisuración, pero no estamos hablando en términos de momento, sino en términos de esfuerzo. Entonces nos quedaremos con módulo de rotura. Porque si hablamos en términos, por ejemplo, de momentos flectores y curvatura, también se puede evidenciar que el módulo o el momento de fisuración en la viga se asemeja a los valores, por ejemplo, del módulo de ruptura, ya que el momento de fisuración está en función del módulo de ruptura del hormigón. ¿Ya? En ese sentido, además, dice, el esfuerzo que deforma la misma cantidad que el hormigón adyacente también está sometido a esfuerzos de tensión. En esta etapa, todos los esfuerzos en el hormigón son de pequeña magnitud, ¿sí? Y proporcionales a las deformaciones. En ese sentido, sí podríamos hablar de un módulo de elasticidad del hormigón, aunque habíamos dicho anteriormente que no es el nombre correcto, ¿no? Sino que es el módulo de deformación longitudinal, pero cuando las cargas son pequeñas y no producen un efecto significativo, obviamente estamos en el campo lineal, en el campo proporcional, en términos de deformaciones, ¿no? La distribución de las deformaciones unitarias y de los esfuerzos en el acero y el hormigón
en la altura de la sección aparece en la figura 14.12. Entonces, aquí tenemos una viga, ¿no?, de hormigón armado que está sometida, fíjense, a 3 cargas, ¿no? Bueno, a 2 cargas principalmente. Generalmente esta y esta a 2 tercios, a L tercios, es el punto de aplicación y obviamente tienen sus respectivas reacciones. Generalmente los modelos a escala natural en laboratorio suelen ser trabajados de esta manera, ¿no? Entonces tenemos una sección transversal del hormigón donde vamos a definir, principalmente vamos a estudiar obviamente las secciones rectangulares, ¿no?, donde vamos a definir, fíjense, la base B, la altura útil D, que es la distancia desde la parte más comprimida hasta el acero, hasta el centroide del acero de refuerzo D, ¿no?, hasta esa altura. Y H, que es la altura total de la viga. Tenemos en un primer, en la parte 14.2c, fíjense, cuando se ha producido un momento flector, obviamente tenemos las tensiones de tracción en el hormigón, el acero se comporta de manera conjunta con el hormigón y fíjense, alcanza una deformación similar. Y obviamente tenemos la deformación por compresión en el hormigón, ¿no?, en términos de deformaciones. En términos de tensiones se comportará de esta manera, ¿no? Tendremos también una relación lineal o una relación de proporcionalidad entre este comportamiento, donde en las fibras inferiores tendríamos las tensiones de tracción y en las fibras superiores las tensiones de compresión en el hormigón, y por un lado, o por otro lado, perdón, la tensión en el acero de refuerzo, ¿sí? Entonces, esa es la explicación de esta primera parte. ¿Qué está pasando en esta segunda parte? Y más adelante lo vamos a leer, pero podemos explicarlo posteriormente, ¿ya? Permítanme un segundito, jóvenes. Están tocando el timbre, por favor. Ya se terminó la jornada laboral, nos venía a dejar el vehículo. Ya, continuaremos. Si ustedes se fijan, en este primer gráfico, ustedes van a ver primeramente lo que yo puedo observar. Estas 2 cargas están separadas, ¿no? Aquí una, aquí otra carga. Entonces, el diagrama de momentos flectores obviamente va a ser en términos de intensidad, por ejemplo, va a ser mínima, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente no se va a producir un momento flector fuerte en esta sección, ¿no? En cambio, si yo voy por otro lado a incrementar la carga, que es lo que se está haciendo en este gráfico, se va a incrementar no solamente la sección o la intensidad de la carga, ¿no? Fíjense, sino que ha aumentado, ¿no? Ha aumentado o ha disminuido, perdón, la distancia entre estas 2 fuerzas. ¿Qué es lo que está pasando? El hormigón se ha empezado a agrietar, fíjense, se ha empezado a fisurar, han aparecido en primera instancia. Lo voy a hacer cronológicamente, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en la sección de hormigón? Cronológicamente ocurre que empiezan a presentarse estas grietas en primer lugar, ¿no? A medida que la fuerza aumenta, las grietas se van inclinando en la dirección hacia los apoyos, ¿no? O sea, se van haciendo más espaciadas a lo largo del vano central y llegando a los apoyos se van inclinando, ¿ya? Entonces aquí está haciendo, fíjense, un corte AA. En este corte AA, cuando el hormigón ha fisurado, se dice que por debajo del eje neutro, como ustedes pueden ver aquí, el hormigón, fíjense, ya no aporta nada a la tracción. Prácticamente se pierde toda la resistencia, la tracción que el hormigón podría tener, porque el hormigón ya se ha fisurado.
Entonces, por un lado tenemos los diagramas de deformaciones en el hormigón, tanto en la parte superior y en la parte inferior. Y también tenemos la deformación en el acero, porque obviamente va a existir deformación. El hormigón se va a deformar conjuntamente en el acero. Pero en términos de tensiones, fíjense, existe todavía una relación lineal. Eso significa que hemos sobrepasado el módulo de ruptura, ¿no? Hemos sobrepasado el valor del módulo de ruptura, pero no estamos tan alejados por encima. Entonces va a existir, obviamente ya no va a existir la contribución del hormigón a tracción, pero va a seguir existiendo la tensión del acero, ¿no? Y este otro gráfico representa el incremento de carga excesiva, ¿no? Fíjense, aquí estamos ya sometiendo a la sección a una deformación en el hormigón elevada. Todavía no lo haremos de valores, ¿no? Todavía no lo haremos de valores. En este caso, si yo dibujo el diagrama tenso deformacional, el diagrama tensión deformación del hormigón, yo sé que más o menos es así, ¿lo ve? Si yo hablo del módulo de ruptura, o sea, si hablo de la primera parte o de lo que yo he hablado al inicio de esta explicación de la gráfica, estaríamos hablando de un sector pequeñito. Esta parte de la figura 14.2e estaría más o menos por aquí. Hay todavía una relación lineal, fíjense, hay todavía una relación lineal tenso-deformacional. Cuando la tensión aumenta, obviamente aumenta la deformación. Fíjense cómo cambia las tensiones en el hormigón en la parte superior a la fibra neutra. Ya no es una relación lineal, sino que toma una forma, en este caso, parabólica. Y hay muchos criterios, ¿no? Muchos modelos de comportamiento del material. Hay la parábola de segundo grado, tercer grado, cuarto grado, quinto grado, etcétera. Hay varios modelos que ustedes pueden encontrar en las investigaciones que se han realizado. Algunos autores dicen que la parábola de quinto grado es la que mejor se aproxima, la que reproduce el comportamiento fehaciente del hormigón, ¿no? Entonces, esos son los estados, yo les diría los estados tensionales, tensodeformacionales del hormigón en función del incremento de carga, ¿no? Entonces nosotros podemos ver cómo cambia de comportamiento el hormigón a medida que incrementa la carga y cómo vamos a empezarlo a entender, ¿no? Entonces todo esto dice lo que yo les había acabado de explicar aquí. A ver, vayamos a la lectura. Cuando la carga se aumenta un poco más, pronto se alcanza la resistencia a la tensión y en esta etapa se desarrollan las grietas de tensión. Estas se propagan rápidamente hacia arriba y muy cerca del nivel del plano neutro, que a su vez se desplaza hacia arriba con agrietamiento progresivo, ¿no? La forma general y la distribución de las grietas aparecen en la figura 14.2, esta, ¿no? La que hemos estudiado, ¿ya? Es bien, la figura 14.10. En bien diseñadas, la amplitud, en vigas bien diseñadas, debe ser, la amplitud de las grietas es tan pequeño que parecen prácticamente grietas capilares, es decir, grietas que se asemejan al espesor de un cabello de una persona, ¿no? Que no tienen objeción desde un punto de vista de protección contra la corrupción o de la apariencia. Su presencia, sin embargo, afecta profundamente el comportamiento de la viga sometida a carga. Evidentemente, en una sección fisurada, es decir, en una sección transversal localizada en una grieta como la sección AA de la figura 14.2D, el hormigón no transmite ningún esfuerzo a tensión. Y de ahí que, al igual que los elementos sometidos a tensión, al acero le corresponde resistir toda la tensión. Para cargas moderadas, si el esfuerzo en el hormigón no excede aproximadamente FCK partido a la mitad, los esfuerzos y deformaciones unitarias continúan siendo proporcionales. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros podemos decir? Hemos dibujado, ¿no?, un diagrama tensión-deformación del hormigón. Suponemos que
esta parte de aquí es el FCK, ¿no? Entonces, la mitad vendría a ser aquí. FCK partido a la mitad. Entonces, hasta este nivel, obviamente que ya hemos pasado el módulo de ruptura, ¿no? El módulo de ruptura es el nivel. Por debajo de ese nivel del módulo de ruptura, las relaciones siguen siendo lineales. Pasando este nivel y hasta un nivel de FCK partido a la mitad, continúa existiendo, ya no hay el aporte a la tracción del hormigón, pero continúa siendo de comportamiento lineal y de relación proporcional entre tensiones, bueno, prácticamente en las deformaciones, ¿no? En la deformación que ustedes pueden ver aquí, ¿ya? Entonces, esa es la explicación y lo que quiere decir ese párrafo que acabamos de leer, ¿no? La distribución de las deformaciones unitarias y esfuerzos en la sección fisurada o cerca de ella es, en consecuencia, la que aparece la proporcionalidad. La relación no lineal entre esfuerzo y deformaciones unitarias, indica el texto, que sigue es la determinada por la curva de esfuerzo-deformación unitaria del hormigón. Por consiguiente, al igual que en las vigas homogéneas, véase figura 14.1, la distribución de los esfuerzos en el hormigón, en el lado de la compresión de la viga, tiene la misma forma que la curva esfuerzo-deformación unitaria. La figura 14.f señala la distribución de los esfuerzos y deformaciones unitarias cerca de la carga. En algún momento se alcanza la capacidad de la carga de la viga. La falla se puede presentar de dos maneras. Aquí vamos a hablar de algo muy importante que hay que tomar en cuenta siempre en el momento de diseñar. Por ejemplo, tenemos dos situaciones, ¿no? Dos situaciones. Voy a dibujar una viga. Y voy a dibujar unos aceros de refuerzo exagerados, ¿ya? Y voy a dibujar otra viga. Y voy a dibujar aceros de refuerzo pequeñitos, ¿ya? Más o menos para explicar qué es lo que significa cada uno de esos. Pónganse, por ejemplo, que esto es 2 phi de 32 y esto es 3 phi de 12, ¿ya? Entonces, a este le voy a llamar cuando se emplea una cantidad de refuerzos relativamente moderada, el acero alcanza su punto de fluencia con un determinado valor de la carga o para la carga. Para este esfuerzo, el acero fluye en forma súbita y se alarga considerablemente. Entonces las grietas de tensión en el hormigón se ensanchan de manera visible y se prolongan hacia arriba, presentándose simultáneamente una deflexión significativa a la viga. Cuando esto ocurre, las deformaciones unitarias en la zona de compresión restante se incrementan hasta tal punto que sobreviene el aplastamiento del hormigón, o sea, una falla de compresión secundaria con una carga solo ligeramente superior que la carga que causó la afluencia en el acero, determinada la capacidad de carga de vigas moderadamente reforzadas. ¿Ya? Esta falla por fluencia es gradual y está precedida por signos visibles de peligro, como el ensanchamiento y el ablandamiento, el alargamiento de grietas y el aumento notorio de la deflexión. Esta es una viga moderadamente armada, ¿sí? Eso es lo que dice, ¿no? ¿Dónde está? Esta es una viga refuerzo relativamente moderado. Así lo vamos a llamar, relativamente moderado, ¿ya? Que tiene un refuerzo común, digamos, un refuerzo ahí está, un refuerzo que permite, primero, que permite que el acero de refuerzo entre en fluencia, ¿ya? Segundo, que a medida que incrementa la fluencia, y obviamente empiezan a aparecer las grietas. Y por último dice, en la zona superior aparecen las grietas por aplastamiento. Claro, ¿por qué? Porque el hormigón o la viga de hormigón se ha deformado excesivamente, ¿no? Y en esta zona, fíjense, se producen esfuerzos de compresión, provocando una compresión
secundaria en la parte superior de la viga. ¿Ya? Entonces, esta falla, dice, es gradual y está precedida por signos visibles. ¿Qué quiere decir signos visibles? Que nosotros podemos ver a la viga deformarse, podemos ver a la viga siendo o deformándose y apareciendo las fisuras, y prácticamente es una alerta para que nosotros escapemos de ahí. Nos da algún periodo de tiempo para escapar de la estructura, ¿no? Ese es por una parte. Por otra parte, a ver, voy a borrar esto y voy a seguir utilizando ese ejemplo, así es que voy a, fíjense, bajar. Voy a bajar con los mismos grafiquitos. De otra parte, si se emplean grandes cantidades de refuerzo, cantidades normales de acero de muy alta resistencia, la resistencia a la compresión del hormigón puede agotarse antes que el acero comience a fluir. Por falla, pero se han observado que las vigas rectangulares fallan en compresión cuando el hormigón alcanza valores de deformación unitaria en orden del 3 por mil y 4 por mil. La falla por compresión debido al aplastamiento del hormigón repentina de naturaleza casi explosiva y ocurre sin ningún tipo de aviso. Por esta razón es aconsejable calcular las dimensiones de las vigas de tal manera que en el caso que se sobrecarguen, la falla se inicie por fluencia del acero en vez del aplastamiento por el hormigón. El análisis de esfuerzos y resistencias en los diferentes estados que se acaban de describir se hará en las siguientes secciones. Entonces, el otro modo de falla es cuando tenemos acero excesivo. ¿Ya? Es cuando tenemos acero excesivo, como el que ustedes pueden ver aquí. ¿Y qué es lo que va a fallar aquí? El hormigón, ¿no? El hormigón es el que va a fallar aquí. ¿Ok? Entonces, la falla por el hormigón, principalmente por el aplastamiento del hormigón, es decir, es de forma brusca, es de forma explosiva, lo cual influye también en el nivel de seguridad de la estructura. ¿Sí? En otra bibliografía, tal vez, pueden ustedes, por ejemplo, si a ustedes les gusta la lectura, pueden buscar el libro de McCormack, por ejemplo. De hormigón armado, y lo explica él de esta manera, ¿no? Este tipo de falla le llama falla dúctil, y este tipo de falla le llama falla frágil. Mucho color. Falla dúctil y falla frágil, ¿ya? Entonces, claro, tiene que ver mucho el término. ¿Por qué? Porque lo que se busca en un elemento de hormigón armado es la ductilidad y no la fragilidad. ¿Por qué no la fragilidad? Porque el aplastamiento del hormigón es repentino, de naturaleza casi explosiva y ocurre sin ningún tipo de aviso. ¿Cuál es lo más inseguro? Pues la falla frágil, ¿no? Falla frágil. ¿Ya? Vayamos a explicar ahora los esfuerzos elásticos y la sección no fisurada. Hasta el momento solo hemos hablado de tensiones, ¿ya? Y obviamente habíamos visto que a medida que se aumenta o se incrementa la carga, fíjense, tenemos la presencia o la aparición de grietas, ¿no? De fisuras. Entonces vamos a empezar a hablar de la sección no fisurada. ¿Ya? Vamos a empezar a hablar de la sección no fisurada. ¿Bien? Entonces, ¿cómo vamos a encarar esto? Lo vamos a describir en el párrafo 14.2.1, esfuerzos elásticos y sección no fisurada. Mientras el esfuerzo de tensión en el hormigón se mantenga por debajo del módulo de rotura, de manera que no se desarrollen grietas de tensión, la distribución de deformaciones unitarias y esfuerzos que aparece en la figura 14.2c es esencialmente lo mismo en una viga elástica y homogénea. La única diferencia es la presencia de otro material, como es el acero de refuerzo.
como se demostró en el capítulo 12, el esfuerzo en el acero para determinado valor de deformación unitaria en el intervalo elástico es m veces el del hormigón. O sea, estamos hablando de una sección homogeneizada. En la misma sección se demostró que se puede tomar ventaja de este hecho en los cálculos, con el reemplazo de la sección real transversal acero hormigón por una sección ficticia conformada únicamente por hormigón, ¿no? Entonces, cuando tengamos este tipo de comportamiento, es decir, cuando tengamos cargas bajitas, ¿no? Podemos utilizar el criterio de sección homogeneizada para realizar el análisis. En esta sección transformada, homogeneizada también, el área real de refuerzo se reemplaza por un área equivalente de hormigón igual a M por AS, localizada a nivel del acero. La sección transformada no fisurada de la viga 14.2b aparece en la figura 14.3, que debe estar por aquí, ¿no? Ahí está, esta es la figura 14.3, donde tenemos el área de hormigón armado y el área equivalente de acero transformado a hormigón. ¿Ya? Ok. Una vez obtenida la sección transformada, puede aplicarse los métodos usuales de análisis de vigas elásticas homogéneas, es decir, que las propiedades de la sección, localización del eje neutro, momento de inercia, módulo de sección, se calculan de manera usual, y los esfuerzos en particular con las ecuaciones 14.2, 14.3 y 14.4. Aquí hay un pequeño ejemplito, ¿no? Viga rectangular tiene las dimensiones B25, H65 y D58 centímetros y está armado con 3 fases de 25, de manera que la armadura es de 14.73 centímetros cuadrados. La resistencia cilíndrica del hormigón es de 27.5 megapascales y la resistencia a la tensión en flexión o módulo de rotura es de 3.3 megapascales. El acero es AH 420N. Determina los esfuerzos causados por momento flector o por un momento flector de 62.3 kilonewtons. Entonces, estos son ejemplos muy sencillos para entender de manera sencilla el proceso de cálculo cuando se tienen este tipo de consideraciones, ¿no? Entonces, aquí tenemos un pequeño documento, un librito que he publicado de puro ejercicios donde justamente calculo ya más o menos similar, pero con otra nomenclatura porque está en función a la norma ACI 318 y 19. Ya, por ejemplo, un ejemplo análogo es este, ¿no? Y lo vamos a resolver, les voy a mostrar, es un ejemplo similar, ¿ya? Es un ejemplo similar al que tenemos en el PDF, ¿ya? Es un ejemplo similar, pero obviamente lo estoy haciendo con otra nomenclatura, ya lo tengo hecho, ¿no? Me gustaría cambiarlo, pero lo voy a cambiar más adelante, ¿ok? Dice, para la viga mostrada en la figura, determina los esfuerzos en las fibras extremas. ¿Qué ha pasado en el problema 1? Porque es el mismo ejercicio. Entonces, ¿qué dice en el problema 1? Haremos el problema 1. Ya para la viga mostrada en la figura, determinar el momento de agrietamiento, los esfuerzos en las fibras extremas. Aquí estoy hablando de momento de agrietamiento que tiene relación con el módulo de ruptura, ¿ya? El módulo de ruptura, que es el módulo por la resistencia a la tracción por flexión en el hormigón, se calcula para la normativa CI con este valor, ¿ya? F sub R igual a 0,62 lambda FC prima, 0,62 por 1 por raíz de 21. Y eso es igual a 2.84 megapascales, ¿ya? Calculamos el momento de inercia bruto. B por H al cubo sobre 12 va a ser 5.4 por 10 a la menos 3 metros cuadrados, ¿no? Aquí están los datos, ¿no? Aquí estamos hablando, o está actuando, fíjense, un momento de 45 kilonewtons metro, un hormigón H21, un acero 420 y las dimensiones. Tenemos 4 ceros de phi de 20. ¿Ya? El tercer paso es calcular el momento de agrietamiento, porque se acuerdan, ¿no? En el texto que habíamos leído anteriormente estábamos hablando de tensiones. En este caso ya estoy hablando de momento de agrietamiento. ¿Y cómo se calcula el momento de agrietamiento?
la resistencia o el módulo de ruptura por la inercia bruta dividido entre esa distancia hacia la fibra más traccionada. En este caso, reemplazando los valores, obviamente sabemos que la distancia desde el eje neutro hacia la fibra más traccionada es 0,30, ¿no? Que es la mitad de esta altura de esta viga. En ese sentido, fíjense, tengo un momento de agrietamiento de 58 o 51.12, ¿ya? Entonces, ¿qué momento está actuando? Está actuando un momento de 45 kilonewtons metro, pero el momento de agrietamiento me da 51.12. Eso quiere decir, estamos en mi... ahora sí voy a dibujar un diagrama momento curvatura, ¿cómo se diga? Aquí está. Voy a dibujar una curva tensión de formación en el hormigón en términos de tensiones. Aquí está el módulo de ruptura, ¿no? No puedo dibujar, no, está mal. No puedo dibujar estoy hablando en términos de momento, ¿no? Entonces voy a dibujar una gráfica momento curvatura, ¿ya? La curvatura tiene que ver con la parte de la elástica, ¿no? Este ángulo que nosotros hemos determinado en resistencia de materiales, ¿se acuerdan? ¿Ya? Entonces, el diagrama momento curvatura de esa viga más o menos va a ser de esta manera, ¿ya? Perdón. De esta manera, ¿ok? Entonces, ¿dónde está el momento de agrietamiento? El momento de agrietamiento más o menos va a estar por aquí. Le pongamos aquí 51.12, ¿ya? Aquí está el momento de agrietamiento. Entonces, por debajo de este momento de agrietamiento, la relación sigue siendo lineal elástica. Por lo tanto, como nosotros tenemos un momento de 45 que está por aquí, más o menos, no ha sobrepasado el momento de agrietamiento. Así es que estamos, fíjense, estamos por debajo del momento de agrietamiento, por lo cual podemos utilizar la ecuación de Navier, ¿no ve? La ecuación de Navier está para determinar las tensiones en la fibra superior y en la fibra inferior. Entonces, más o menos el comportamiento es lineal y sería de esta manera, ¿no? O se vería de esa manera, ¿no? Las tensiones en el hormigón. Es muy sencillo el cálculo, ¿ok? En cambio, en el problema 2, fíjense, es el mismo ejercicio, pero ya sabemos, ¿no? Cuánto es el momento de agrietamiento. Ahora estamos incrementando la carga, fíjense, ahora estamos subiendo el momento, esta vez a 75 kilonewtons metro. Y fíjense, estoy calculando la mitad del FCK, ¿no? En este caso del FC', que esa es la nomenclatura que utiliza la CI, igual a 10.5 megapascales. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Lo primero que tenemos que hacer es calcular el módulo o la relación modular, en este caso es N, ¿no? En el libro es M. Más o menos, quiero darles un pantallazo de cómo funciona esto, ¿no? Tenemos el módulo de elasticidad del acero y la resistencia o el módulo de deformación longitudinal del hormigón, que este sí es la ecuación del instituto y la que está en la guía boliviana del diseño sísmico, ¿ya? Entonces tenemos 3830 raíz de 21, la relación modular es N. ¿Qué es lo que hacemos? Transformamos la sección, ¿no? Transformamos la sección, lo volvemos la sección del acero en una sección equivalente en el hormigón. ¿Qué es lo que tenemos que determinar aquí? La posición del eje neutro. Entonces, calculamos los momentos de primer orden para esta figura y para esta figura, ¿sí? Y determinamos este parámetro X, ¿no? Este parámetro X. Entonces, eso va a ser igual a la distancia hacia la fibra más comprimida, ¿no? La distancia desde el eje neutral hacia la fibra más comprimida. Y hacia la fibra más traccionada va a ser D menos X, ¿no? Obviamente es D, ¿por qué D? Porque estamos, como ya el hormigón se ha fisurado, esta parte del hormigón ya no sirve, ¿no? Esta parte del hormigón ya no sirve y solamente está trabajando en aceros de refuerzo. Por lo tanto, tenemos que referenciarlo hasta el centroide de las armaduras que se tiene, ¿ya? Por un lado. Entonces, tenemos lo siguiente, ¿ya? Tenemos lo siguiente.
Ya tenemos las distancias y calculamos el momento de inercia, ¿no? Calculamos el momento de inercia, pero en sección homogeneizada, ¿no? Este momento de inercia en sección homogeneizada, y determinamos que es 2.542 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Y como todavía sigue teniendo la relación lineal, yo puedo tener, ¿no?, las tensiones. Ahora aquí tengo una corrección, ¿no? Tengo una corrección. ¿Por qué? Yo tengo que, aquí saben ustedes que esto no es así, ¿no? Esto está mal, tengo que corregir este ejercicios, ¿no? Que ya los tengo ahí en la punta de la imprenta, ¿no? Pero esto no va, esto es así, esto lo voy a borrar. Más bien esto vendría así, ¿no? 10.74 megapascales, que es la tensión inferior en el acero, ¿no? En el acero de refuerzo. Y aquí, hasta la mitad nomás, por encima del eje neutro, el valor máximo que se encuentra en la fibra superior es 5.49 megapascales. Y en la fibra inferior vendría a ser la tensión, pero solamente en el acero. Algo así, ¿no? No sé si se ha entendido eso, ¿no? Aquí 5.49, que le corresponde a la fibra superior, y aquí a la fibra, podría ser inferior, pero yo diría hacia la fibra más traccionada, que vendría a ser el lugar donde está el centroide del acero de refuerzo, 10.74. Ya este gráfico lo tengo que cambiar. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se ve en este, que sería común para cualquier norma, ¿no? Para cualquier normativa, así, es el mismo comportamiento, la misma ecuación de resistencia de materiales, ¿no? Aquí ya empiezan ya el momento, bueno, aquí es otro tipo de enfoque, porque es con la norma CI, es un librito que está a punto ya de sacar, ¿no? Que ya, imprimirlo más que todo. ¿Ya? Entonces, más o menos este ejercicio tiene que ver con lo que hemos visto hace un momento, ¿ya? Ahora, estamos viendo o hemos estudiado los esfuerzos elásticos en sección no fisurada. Recuerden, no hemos utilizado el momento de, ¿cómo es? No hemos utilizado propiedades de la sección transversal en estado fisurado, ¿no? Habíamos en todo momento utilizado el momento de inercia bruto, ¿ya? Ahora vamos a ver los esfuerzos elásticos en sección fisurada. Cuando el esfuerzo de tensión, dice F sub CT, excede el módulo de rotura, se forman grietas como aparece en la figura 14.2D. Si el esfuerzo de compresión en el hormigón es aproximadamente menor a 1/2 de FCK, el esfuerzo en el acero no alcanza el punto de fluencia, ambos materiales siguen comportándose de forma elástica o casi elástica. Esta situación es la que se obtiene generalmente en estructuras bajo cargas y condiciones normales de servicio, ya que para estas cargas los esfuerzos en general son de la magnitud que se acaba de analizar. Para este estado, para simplificar con un margen mínimo de error, se supone que las grietas de tensión progresan hasta el eje neutro y que las secciones planas antes de la flexión continúan iguales en el elemento flexionado. La situación con relación a la distribución de las deformaciones unitarias de esfuerzos es la que aparece en la figura 14.2e, ¿no? Que es la que, bueno, volveremos a ver eso, es esta, ¿no? Es la que habíamos indicado anteriormente, pero en sección bruta, ¿no? Ahora vamos a ver en sección fisurada. Para calcular los esfuerzos, y si se desea hacerlo con las deformaciones unitarias, puede utilizarse el artificio de la sección transformada. Solo es necesario tener en cuenta el hecho de que todo hormigón sometido a esfuerzos de tensión se supone agrietado y en consecuencia efectivamente ausente. Como aparece en la figura 14.5a, la sección transformada consiste entonces en el hormigón sometido a compresión a un lado del eje y m veces el área de acero de la tensión en el otro lado. La distancia hasta el eje neutro en este estado se expresa convencionalmente como una fracción alfa de la altura efectiva D, una vez que el hormigón esté fisurado. El material localizado por debajo del acero se hace ineficaz. Por esto D
es la altura efectiva de la viga. Para determinar la ubicación del eje neutro, se iguala el momento del área de tensión con respecto al eje con el momento del área de compresión, lo que da como resultado esta ecuación, ¿no? Esta ecuación. Aquí tenemos entonces el bloque de compresión y la fuerza de tracción N sub S y N sub C. La profundidad de la tensión es alfa veces D dividido entre 3. Y el restante va a ser beta por D, que es justamente la altura útil menos alfa por D tercios, ¿no? Alfa por D, fíjense, es la profundidad de la zona comprimida. Podríamos decir la profundidad del eje neutro de esta sección transformada, ¿ya? Entonces, con el valor de alfa D que se obtiene mediante la solución de la ecuación cuadrática indicada, se puede determinar el momento de inercia y las otras propiedades de la sección transformada, como en el caso precedente. Como alternativa, se puede proceder a partir de los principios básicos para tener en cuenta directamente las fuerzas que actúan sobre la sección transversal. Estas aparecen en la figura 14.5b. El esfuerzo en el hormigón con un valor de Fc en la fibra exterior se distribuye de modo lineal como se indica. La totalidad de acero A sub S está sometido a un esfuerzo Fs. En forma correspondiente, la fuerza total de compresión NC y la tensión NC son NC igual a Fc medios, que es el límite que estamos colocando, por B por alfa D, y NS es igual al área de acero de refuerzo por Fc. El requisito de que estas dos fuerzas sean numéricamente iguales se satisface según la manera de cómo se determine la ubicación del eje neutro. El equilibrio requiere que el par construido por el par de las dos fuerzas, N sub C y N sub S, sea numéricamente igual al momento flector externo. De esta manera, los momentos con respecto a N sub C dan como resultado que el momento es igual a N por beta por D, A sub S por Fs por B por D, donde B por D es el brazo de palanca interno entre NC y NS. A partir de la ecuación 14.7, el esfuerzo para el acero entonces va a ser igual a M por AS por BD. En forma análoga, los momentos tomados con respecto a N sub S obtienen como valor M igual a N sub C por BD igual a Fc medios por B por alfa por D por B por D. Y eso da igual a esta ecuación, ¿no? Que es la resistencia de la compresión del hormigón Fc' entre 2 por el parámetro alfa, por el parámetro beta, por B por D al cuadrado. A partir del cual el esfuerzo en el hormigón va a ser 2 veces ese momento flector dividido entre los coeficientes alfa, beta, la base por la altura útil al cuadrado. Para utilizar, dice, las ecuaciones 14.7 a 14.11, es conveniente tener ecuaciones en las cuales beta y alfa pueden evaluarse de forma directa con el fin de establecer la distancia al eje neutro alfa sub D y el brazo interno beta sub D, con la definición en primera instancia de la cuantía de refuerzo. Entonces la cuantía de refuerzo va a ser igual a Q por AS dividido entre B. Se sustituye luego el acero de refuerzo, es igual a esa cuantía por B por D en la ecuación 14.10 y con la solución para alfa se tiene que alfa es igual a la raíz de Q por N al cuadrado más 2 veces Q por N, ¿no? A partir de la figura 14.5b se observa que B sub D es igual a D menos alfa veces D dividido entre 3. Por lo tanto, beta va a ser igual a 1 menos alfa tercios, ¿no? Entonces, estamos considerando la sección fisurada del elemento con estos parámetros en sección transformada. ¿Ya? Resistencia a la flexión. Es interesante, dice, en la práctica estructural, calcular aquellos esfuerzos y deformaciones unitarias que ocurren en la estructura en servicio sometidas a las cargas de diseño para las vigas de hormigón reforzado. Esto puede hacerse mediante métodos ya descritos que suponen un comportamiento elástico en ambos materiales.
De igual manera, dice, es importante, tal vez más, que el ingeniero estructural sea capaz de predecir con suficiente precisión la resistencia última de una estructura o de un elemento estructural, hacer que esta resistencia sea mayor que las cargas mayores que pueden presentarse durante la vida útil de la estructura en una cantidad apropiada, garantiza un margen adecuado de seguridad. Antes se utilizaban para este propósito métodos basados en el análisis elástico, como los presentados previamente o variaciones de los mismos. Está claro, sin embargo, que para la carga última o cerca de ella, los esfuerzos dejan de ser proporcionales a las deformaciones unitarias. Con relación a la compresión axial, esto se analizó para cargas elevadas que están cercanas a las últimas. La distribución de esfuerzos y deformaciones unitarias es la que aparece en la figura 14.2F, en vez de la distribución elástica que habíamos visto en la figura 14.2E. Se han desarrollado métodos de análisis más realistas y de acuerdo con los resultados en una investigación experimental bastante amplia para predecir la resistencia última con base al comportamiento elástico real en vez de suponer el comportamiento elástico de los materiales. Estos métodos se utilizan actualmente en forma casi exclusiva en la práctica de diseño estructural. Si la distribución de esfuerzos de compresión del hormigón en la carga última o cerca de ella tuviera una forma bien definida o invariable, parabólica, trapezoidal u otra, sería posible desarrollar una teoría completamente racional para la resistencia última a la flexión, tan directa y racional como la teoría de la flexión elástica con su forma triangular de distribución de esfuerzos, ¿no? Como en resistencia de materiales. Y lo que hemos visto en las figuras 14.2, B, C y E. De hecho, dice, mediante la inspección de muchas otras curvas y esfuerzos de formación unitaria del hormigón que han sido publicadas, se hace evidente que la forma geométrica de la distribución de esfuerzos varía mucho dependiendo de una cantidad de factores como la resistencia del cilindro y la tasa de aplicación o la duración de la carga. Por estas y otras razones, no se ha desarrollado aún una teoría completamente racional para la flexión del hormigón armado. Por esto, los actuales métodos de análisis se fundamentan en parte en leyes conocidas de la mecánica y se completan cuando es necesario con una intensa información experimental. ¿Sí? Claro, aquí y no está lejos de lo que dice. Si nosotros vemos el siguiente ejercicio, justamente para determinar la resistencia última, ¿qué hace la norma ACI, por ejemplo? ¿No? Ya habíamos visto esto, ¿no? El siguiente ejercicio es el mismo, pero esta vez, fíjense, ¿qué es lo que hace la normativa ACI para que se den cuenta ustedes cómo trabaja la norma o esta normativa? Es muy sencillo lo que hace, fíjense, transforma este diagrama parabólico, completamente parabólico, en un diagrama rectangular equivalente, ¿no? Habíamos dicho que existen, en el texto indica varias teorías, una de ellas es esta, ¿ya? ¿Cómo se calcula el momento máximo de referencia? O el momento nominal máximo, ¿no? O el momento último de resistencia. Entonces, fíjense, disminuye la intensidad Fc', que vendría a ser el FCK, a solamente 85 veces Fc, ¿no? Calcula el bloque de compresión, la fuerza del bloque de compresión equivalente y la fuerza de tracción, que nosotros conocemos que es AS por FY, el igual al momento máximo nominal. Fíjense, tenemos las dos relaciones, ¿no? 0,85 veces Fc' por A por B, la tracción AS por FY, al igualar estas ecuaciones, que prácticamente es el equilibrio entre estas dos fuerzas o estos pares de fuerzas que van a equilibrar al momento externo. Fíjense lo que nosotros calculamos y reemplazando los valores, calculamos esta profundidad, ¿no? Esta profundidad del bloque compresivo. ¿Ya? Y el momento máximo nominal es muy sencillo de calcular porque va a ser justamente esa fuerza, ¿ya? Esa fuerza multiplicado, o sea, si hacemos momentos tanto en el acero de refuerzo o en el centroide donde se aplica la fuerza de compresión,
el brazo de palanca va a seguir siendo D menos A medios, ¿no? Que es D, la altura útil, y A medios es la altura del bloque compresivo. Por lo tanto, la fuerza es C, que es 0,85 veces Fc' por AB, por D menos A medios, ¿no? Reemplazando tenemos esto. Esto haciendo momentos respecto a la cero de refuerzo. Si nosotros hacemos momentos respecto al punto centroidal donde se aplica esta carga C, que es el centro de gravedad de este bloque de tensiones, vamos a llegar a lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque va a ser A por S por FY menos D menos A medios, porque es el mismo brazo de palanca. Y fíjense, reemplazando los valores da el mismo que la norma C le llama momento nominal, o sea, cuánto resiste en la sección, ¿no? Entonces, este es uno de los métodos, el más sencillo, en eso se basa la normativa ACI, por eso es muy sencillo aplicar esta normativa. Ya, lo estoy haciendo como ejemplos adicionales para que ustedes también lo puedan estudiar, lo puedan ver. Si ustedes quieren saber más sobre la norma ACI, por ejemplo, pueden leer el libro que les recomendé, ¿no? El de McCormack. Es muy buen libro ese para entender la normativa ACI. ¿Ya? Vamos a quedar aquí. En la siguiente clase vamos a continuar con flexión simple y compuesta con gran excentricidad. ¿Ok? Inge, Sí. disculpe, ¿será que nos puede proporcionar el solucionario del primer parcial? No, no lo tengo. Lo tiene el ingeniero Muñoz. ¿Y no será que usted le puede pedir para que nosotros tengamos, para que nosotros lo podamos analizar bien? Sí, le voy Para a posteriormente. consultar para que me pase ya, porque seguramente me va a pasar sus exámenes para que yo lo corrija. Ya, así es que Sí, voy a ver ese tema también. ¿Ok? Listo. sí, Inge. Ok, Listo, por favor. gracias. Le voy a consultar, porque el anterior semestre que dimos el examen, yo no pude asistir al examen final, al examen primer parcial. Tenía que estar ahí, pero estaba de viaje, chicos, ¿sí? Estaba en otra ciudad, así es que no he podido asistir. Y me excusé con el ingeniero, ¿no? Entonces, seguramente me va a dar los exámenes de mi grupo para que yo lo revise, ¿ok? Entonces, yo le voy a pedir en esta semana, jóvenes, ¿ya? Y a ver, el jueves les voy a avisar las novedades, ¿ok? Gracias. Gracias, Listo, Inge. Roberto.